Muy buenos días. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Anteriormente, en el capítulo 12, ya vamos a iniciar el capítulo 13. En el capítulo 12 vimos a Jesús haciendo un cierre de su ministerio público, dando un último llamado, una última invitación, unas últimas palabras a los judíos para que creyeran en Él. Pero como sabemos y vimos y leímos, ninguno de ellos respondió a esto, a creer en Él. Por lo tanto, ya están avisados, ya Jesús les dio el último aviso. Y ahora vamos a entrar a una sección desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, en donde Jesús va a dedicar tiempo con sus discípulos para prepararlos, para equiparlos con todo lo que ellos necesitan para cumplir el propósito con el cual el Señor los ha llamado y los va a enviar después de su ascensión al cielo. Entonces nos encontramos hoy con el capítulo 13, vamos a abarcar los primeros 17 versículos en donde Jesús va a tener una última cena con ellos, va a lavar los pies de sus discípulos en un acto de servicio, un acto de ejemplificar la compasión, el amor y el servicio que deben de tener entre ellos como hermanos, como compañeros de ministerio. Y también les hará saber acerca de que uno de ellos le entregará. Y cuando esto suceda, sabemos de que comenzará la pasión de Cristo, de nuestro Señor, camino hasta la cruz. Así que vamos a iniciar en versículo 1, en capítulo 13. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces nos dice que Jesús ya sabe todo lo que vendrá. En el capítulo anterior, el capítulo 12, en versículo 27, vimos que Jesús le ha dicho a sus discípulos que su alma está turbada, está inquieta, porque Él ya sabe lo que viene más adelante. Él sabe que lo van a entregar, que va a ser arrestado, que va a ser golpeado, llevado hasta la cruz. Y esto lo tiene con esta tribulación en su alma. Y en medio de esto, Él decide tomar tiempo con sus discípulos, pasar estas últimas probablemente 24 horas con sus discípulos, con ese círculo de amigos que lo acompañarán durante este tiempo, por lo menos hasta el momento en el que va a ser entregado, en el que va a ser arrestado. Pero es importante saber de que, aunque el Señor sabe que su hora ha llegado, el momento en el que va a regresar al Padre, es necesario primero que pase por la muerte. Entonces, podríamos pensar que Él está teniendo este último tiempo con sus discípulos para que ellos comprendan de que su muerte no es el final, sino más bien el comienzo, el principio de la manifestación de la gloria de Dios, ya no solamente en el Hijo, sino a través de cada creyente y de cada persona que entregue su vida a Él. Es el inicio, es el principio, y sus discípulos necesitan confiar, necesitan saber esto, necesitan entregar sus vidas en devoción completamente en el Señor, porque su muerte, la muerte de nuestro Señor, va a significar y va a marcar un antes y un después en sus vidas y también en las vidas de toda la humanidad. En la segunda parte del versículo comprendemos por qué Él quiere pasar este tiempo con ellos. Dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por amor, y la palabra amor acá es la palabra ágape. El Señor los ha amado tanto que quiere pasar tiempo con ellos,
que quiere invertir su vida, su tiempo, su consejo, su ánimo, sus enseñanzas con ellos en privado. También los está preparando para lo que viene más adelante. Podemos ver cómo el amor de Dios es tan incondicional, cómo el amor de nuestro Señor es tan incondicional, porque a pesar de las debilidades de ellos, a pesar de que el Señor sabe que uno de ellos lo va a negar, que el otro lo va a entregar, nos dice que Él los amó y los amó hasta el final, porque su amor no es condicional, su amor es persistente, su amor es incondicional, no está condicionado a nuestros errores, a nuestras debilidades, su amor es constante, es fuerte, tanto con ellos como también para nosotros. Y Él es el maestro por excelencia. Él les va a mostrar acerca de su corazón, de cómo poder amarse unos a otros. Para nosotros hoy debemos de saber de que no tenemos que dudar de que este amor continúa vigente. El amor del Señor continúa vigente, es incansable, no se agota, no se rinde, por eso nos persigue hasta alcanzarnos, para abrazarnos, para comprender de que su amor es eterno. Y lo mejor que podemos hacer, lo mejor que pueden hacer los discípulos es responder a este amor. Y nosotros hoy también lo mejor que podemos hacer es responder a este amor, un amor redentor de nuestro Señor. Podemos ver a través de la vida de Jesús que Él vino a esta tierra para vivir por amor. Pero también vamos a ver cómo Él, por amor, también va a dar su vida por cada uno de sus discípulos y por cada uno de nosotros. Por amor hasta el final. Versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Regresamos al versículo 2 un momento. ¿Qué cuidado tenemos que tener con lo que hay en nuestro corazón? Porque el corazón por naturaleza es engañoso. Pero aún peor o aún más grave es cuando hemos permitido que Satanás ponga mentira y engaño en nuestros corazones. Judas ya había permitido que el enemigo pusiera mentira y engaño en su corazón. Y había sembrado esto, que era entregar a Jesús. Y de esta manera su corazón se ha endurecido. Él va a rechazar la sangre de Jesús, va a rechazarlo, va a rechazar su fe hacia Jesús, a pesar de que ha andado con Él. Y Él en apariencia parece un discípulo más. Sus compañeros no dudaban de Él. Su imagen, su careta, su fachada, parecía uno más. Pero su corazón verdaderamente no era parte de Él. No era parte del Señor. No era de Cristo. Lastimosamente, en nuestra actualidad, hay muchas personas como Judas, que en fachada parecen creyentes y seguidores del Señor, pero que en realidad no han nacido de nuevo. Ahí hay intenciones malas en su corazón. Y aunque parezca ante todos una fachada de piedad, de amor, de cristiandad, lo cierto es que el único que puede saber lo que hay en el corazón del hombre es el Señor. El Señor ya sabía acerca de Judas. El Señor ya sabe de cada uno de nuestros corazones, lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Pero debemos de cuidar qué entra a nuestro corazón. Mucho cuidado con esto.
mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Porque el punto es que haya lo que haya, el Señor todo lo ve, todo lo sabe y no hay nada escondido para Él. Y poco a poco todo va a salir a la luz, tanto con Judas como con nosotros hoy. Todo lo que hay en nuestros corazones, poco a poco saldrá a la luz. Así que lo mejor es mantenernos a cuentas con nuestro Señor y ser íntegros completamente. Continuamos en versículo 3 porque tenemos una declaración hermosa acá, porque nos dice que Jesús sabe que todas las cosas le han sido entregadas a Él. Todas las cosas están en sus manos. O sea, toda la autoridad el Padre la ha delegado en el Hijo. Y Él confía y no tiene duda alguna de dónde Él viene y hacia dónde va. Entonces, aunque Él sabe que lo van a entregar, Él conoce que toda la autoridad le ha sido entregada a Él. Y esto más bien le va a dar confianza y le va a dar aún más autoridad delante de sus discípulos. Porque por causa de esto es que comienza a hacer este acto simbólico de lavado de pies. No como un acto de humillación o de debilidad, sino más bien de autoridad delante de sus discípulos. Versículo 4 nos dice que Él se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ciñido. A pesar de que Jesús sabe sobre Judas, Él no lo confronta, sino más bien se levanta en medio de la cena y comienza a despojarse de su manto, comienza a descender al cielo, a tomar esta labor de siervo, de esclavo, y comienza a lavar la suciedad de los pies de sus discípulos. Y esto normalmente lo hacía el siervo de la casa, en la entrada. Entonces, Jesús está tomando forma de siervo en este momento. Y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto no era un milagro, no era una sanidad, no era una parábola, una señal. Es un acto, una ceremonia hermosa en donde Jesús está mostrándoles su corazón, su amor, les está enseñando cómo debían de vivir, pero también les está enseñando una sombra de su vida ministerial acá en la tierra. ¿Por qué? Y Pablo lo ilustra de una mejor manera en Filipenses capítulo 2, en donde dice que el Señor no vio el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre, y se humilló a sí mismo. Entonces, estamos viendo en este acto cómo el Señor en medio de su cena, así al igual como en medio de su eternidad, Él se ha despojado de su manto, se ha despojado de su trono en la eternidad para descender a esta tierra mortal, así como ha descendido al suelo con este lebrillo, con agua, con un manto, para lavar con agua la suciedad de los pies de sus discípulos. Pero el Señor, con su sangre, va a venir a lavar los corazones de cada pecador. ¿Podemos verlo? Es una sombra de su vida ministerial acá en la tierra. Entonces, está mostrando por un lado esto, pero también les está enseñando un acto de compasión, de amor y de servicio a sus discípulos. Continuamos porque en esta ocasión Jesús está lavando los pies de sus discípulos, pero más adelante lavará sus corazones
con sangre. 24 horas después, lavará sus corazones con sangre. A excepción de Judas, que él decidió rechazar a Jesús y por eso lo vendió. Y sabe, lo hermoso con esta imagen del lavado de pies es que de la misma manera el Señor puede lavar nuestros corazones con su sangre, quitando la suciedad que hay en nosotros. Y quita la suciedad también de todo pecador que se arrepiente y entrega su vida a Él. Y de nuevo, Jesús no hace esto por debilidad, sino lo hace como un acto de autoridad delegada por el Padre, para enseñarle a sus discípulos. Versículo 6 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Resulta que Pedro está respondiendo con resistencia al acto de Jesús. Parece que él está como indignado de que su maestro, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, esté lavando los pies de su creación, cuando más bien debería ser al contrario, ellos lavando los pies de su maestro. Y ante su resistencia, Jesús le hace esta aclaración: tú no vas a comprender ahora lo que está sucediendo, pero lo entenderás después. ¿Después cuándo? Después de su muerte, después de su resurrección y después de su ascensión al cielo. Lo entenderá. Porque de nuevo, como Pablo lo menciona en el libro de Filipenses, el Señor tomó forma de siervo para descender a esta tierra, para lavar con su sangre los corazones de cada pecador, los corazones de la humanidad. Pedro no lo entendía, no está entendiendo, él está viendo el plano físico, el plano literal, no está comprendiendo la magnitud de lo que el Señor está queriendo enseñarles. Pero aún así, el Señor continúa. Y Pedro continúa resistiéndose: no me los lavarás jamás. Y esta declaración con la que Jesús responde a Pedro es algo profundo, íntimo. Porque veamos cómo le responde: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Muchas veces nosotros en nuestra vida el Señor actúa de la misma manera. No comprendemos en el mismo momento qué es lo que Él está trabajando, qué es lo que Él está haciendo, pero lo entenderemos luego, sea en este mundo o cuando estemos en su gloria. Pero debemos de confiar en la sabiduría soberana de nuestro Señor. Pedro lo está haciendo. Pedro, a pesar de que se está resistiendo, vamos a ver cómo él entonces accede y más bien: Señor, lávame los pies, las manos, la cabeza, porque él no está comprendiendo lo que el Señor está queriendo decirle. Entonces, el Señor muchas veces no nos va a dar toda la claridad en el momento de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, pero lo hará eventualmente. Continuamos en versículo 8, en el capítulo 13. Dice: no me lavarás los pies jamás, dice Pedro. Jesús le responde: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Vemos que el Señor le está mostrando una sombra de su vida ministerial en la tierra. Por lo tanto,
aquel que se resiste a ser lavado por la sangre de Cristo no tendrá parte con él. Jesús se lo está haciendo, Pedro lo está viendo físicamente, pero Jesús se lo está transmitiendo profundamente. El que se resiste a no ser lavado por la sangre de Cristo, para nacer de nuevo, no va a tener parte con él. Y esto lo va a experimentar Judas, quien ya se ha resistido a creer en el Señor, y por eso lo va a vender. Ahora es interesante porque Pedro está rechazando este acto de humildad del Señor. Pero en Lucas capítulo 22 nos habla de una cena previa a esta cena. Nos dice que los discípulos venían discutiendo entre ellos quién era el mayor, quién era el de mayor posición, quién se iba a sentar junto al Señor. Ya la madre de Jacobo y de Juan le ha pedido al Señor de que lo siente a su lado. Así que están buscando una posición, están discutiendo entre ellos, y cuando llegan a la cena, el Señor les comienza a mostrar este acto de humildad. No de posición, sino de servicio, de compasión y de amor eterno, amor fraternal entre ellos, de un servicio desinteresado. Entonces, al ellos no entender lo que está sucediendo con el lavado de pies, Jesús se los está explicando, les está ilustrando su vida y cómo deben de caminar como creyentes. Los está preparando, los está equipando para el propósito con el que ellos van a caminar cuando el Señor ascienda a los cielos. Pero también les está tratando de dar a entender el propósito por el cual está haciendo este acto, para que ellos comprendan que el lavado de pies simplemente es algo físico, pero lo que Él hace verdaderamente es un acto espiritual de lavar nuestros corazones con su sangre. Versículo 8, entonces vimos, si no te lavare no tendrás parte conmigo, y es porque quien se resiste a ser lavado por la sangre de Cristo no tendrá parte en su reino ni en su salvación. Y la respuesta de Pedro entonces es, lávame todo, básicamente. Casi le dice al Señor, bautízame. Y en versículo 10 tenemos algo profundo en las palabras de nuestro Señor. Le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y atención con esto, porque básicamente lo que el Señor está queriendo darle a entender a Pedro es que el que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el que ha sido justificado, ya ha sido limpio. Todo está limpio. El Señor lo ha santificado. El que ha nacido de nuevo no necesita nacer de nuevo todos los días, porque con el sacrificio de Cristo ha sido justificado una vez y para siempre. Así que el que nace de nuevo no necesita ser limpiado nuevamente desde el principio con la sangre de Cristo, porque sus pecados ya han sido perdonados. Pero esto no quedamos exentos de que el que ha nacido de nuevo pueda pecar nuevamente. Por lo tanto, le es suficiente, al que ha nacido de nuevo, le es suficiente venir delante del Señor, al trono de la gracia, confiadamente, en arrepentimiento en su corazón y en confesión, para ser lavado con la sangre de Cristo. Juan, en su primera carta, en primera de Juan, en capítulo 2, él lo dice y lo ilustra de una mejor manera. Cuando les dice, todas estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecaren, recuerden, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo.
Esto es la ilustración de lo que el Señor está dándole a entender a Pedro acá. Todas estas cosas el Señor nos enseña, nos ha lavado, nos ha justificado. Pero si pecamos, que estamos en un cuerpo de pecado, tenemos abogado con el Padre a Cristo Jesús, quien nos limpia. Cuando venimos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos lava nuestros pies, o la suciedad o la mancha de nuestro corazón diariamente, cuando venimos delante de Él. Pero hay un punto de inflexión al final del versículo 10, que dice: y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Versículo 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Porque está dándole a entender Jesús acá, es que todos ellos, los 11, serán justificados por su fe, pero hay uno de ellos que no. Y ese es Judas, que no quiso recibir la justificación, sino que más bien quiso renunciar a su fe en Jesús, resistirse al lavado de su sangre. Por lo tanto, vivirá en condenación y no en justificación. Y eso es doloroso cuando lo traemos a nuestra actualidad, porque quiere decir que la sangre de Cristo está disponible para quien quiera recibirla, quien quiera ser lavado, justificado por su sangre. Pero hay quienes se resisten. Y cuando se resisten, no serán justificados, sino que más bien serán condenados cuando nuestro Señor regrese por segunda vez. Pero bueno, vamos con la lección en versículo 12. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Veamos esta imagen ahora que tenemos el contexto completo. El Señor se levantó en medio de la cena, se quitó su manto, se ciñó con una toalla, vino a la altura del piso para lavar los pies de sus discípulos con agua. Luego de esto, volvió a tomar nuevamente su manto y regresó a la mesa para continuar con la cena. Esta es una sombra de la vida ministerial de nuestro Señor, porque Él renunció por un momento a estar en su eternidad para descender a esta tierra mortal, tomar forma de siervo para lavar los corazones de cada persona, no con agua, sino con su sangre, para que después de su muerte, de su resurrección, resucitado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo glorificado, haya tomado nuevamente su manto de gloria para ascender nuevamente a su eternidad y reinar a la diestra de Dios eternamente. Entonces, vemos la sombra de su vida, de su ministerio, pero también hay una lección práctica de aplicación para sus discípulos. Y gloria a Dios por esto, porque el Señor nos está apuntando a que se replique esta actividad, este acto ceremonial. Jesús, con esta pregunta que les está haciendo, ¿saben lo que les he hecho? Él comienza con esta pregunta, la lección. Básicamente, los va a estar llamando a que deben de ser imitadores de Él, porque Él les está dando ejemplo. Veamos cómo continúa en versículo 13. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y con esto, de nuevo, no es que el Señor los está llamando
a replicar el lavado de pies porque no vemos que los discípulos literalmente hayan hecho esto a través de su ministerio. No lo vemos en el Nuevo Testamento, que los discípulos hayan hecho un lavado de pies, un acto ceremonial, etc. No. Sin embargo, actualmente no quiere decir que está mal quien lo quiera hacer. El punto importante en este texto, en el contexto en el que lo estamos viendo, es el mensaje y la enseñanza que Jesús quiere darles a sus discípulos. Ese es el punto importante. No el acto ceremonial, literalmente, sino lo que Él quiere darles a entender. Él no está apuntando a replicar este acto ceremonial, sino les está enseñando a aplicar el trasfondo de lo que está transmitiéndoles. Él está haciendo un acto de servicio, de compasión, de amor a sus discípulos y les está diciendo, esto ustedes tienen que hacerlo entre ustedes. ¿Por qué? Porque aquí hay otra cosa a la que el Señor está apuntando. Jesús está llamando a sus discípulos a lavar los corazones unos a otros de sus pecados. No que usted y yo tengamos el poder de lavar los pecados, pero cuando venimos con la palabra de Dios a exhortar, a animar y a levantar al hermano que ha caído, al que está quebrantado, estamos lavando sus pies. Porque la palabra de Dios es la que el Espíritu Santo utiliza para traer convicción de pecado a nuestra vida, a nuestro corazón. Y cuando exponemos a nuestros hermanos basados en un fundamento de amor, con el mismo amor con el que el Señor nos amó, venimos con compasión hacia nuestro hermano que ha caído, que ha cometido un error, que no está caminando o se está desviando, ¿verdad?, del camino correcto. Y utilizando la palabra del Señor con compasión y amor, el Espíritu Santo puede hacer la obra de traer nuevamente a nuestro hermano al camino del Señor. Entonces el Señor está llamando a sus discípulos a ser involucrados dentro de su obra redentora de esta manera, usando la palabra de Dios para exhortarse, animarse unos a otros y levantar y restaurar el corazón quebrantado. Y esto no está muy lejos de nuestra actualidad, porque el Señor también nos anima a nosotros hoy a ser involucrados dentro de su obra de esta manera, con palabras de ánimo, de exhortación, de amor, de compasión, palabras no de nuestra sabiduría, sino de la palabra de Dios, para que nuestros hermanos puedan ser levantados. Qué privilegio más grande que el Señor nos involucre en su obra, ¿verdad? Qué privilegio más grande el que seamos instrumentos en sus manos para que el Señor pueda restaurar la vida de nuestros hermanos, para que el Señor pueda traer convicción, pueda traer sanidad, pueda traer una restauración en nuestros hermanos. Es un privilegio el poder servir y lavar los pies unos a otros, lavar los corazones con la palabra de Dios, porque para eso es su palabra. Por eso es que penetra en lo más profundo de nuestro ser, para ser lavados por ella, por medio de su verdad. Versículo 16 les dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Con esto podemos ver que no nos engañemos. Todo es acerca del Señor. Nosotros ni ellos como discípulos son mayores que su Señor. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor. Ni nuestras ideas, ni nuestros pensamientos, ni nuestros planes y estrategias, obras, nada es mayor que nuestro Señor, que su voluntad.
Por lo tanto, por eso Jesús los está equipando con todo a ellos, a sus discípulos, y les está dando una guía de ejemplo, para que no tengan que inventar nada, que no haya cómo perderse en el camino. Él los va a guiar y eventualmente les va a enviar el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. De igual manera nosotros hoy, el Señor nos da ejemplo de cómo debemos de seguirlo, cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, de cómo debemos de caminar bajo su voluntad, porque no somos mayor que Él. Y en versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sus discípulos atesoran este acto ceremonial, estas palabras de Jesús en su corazón, las sabrán, pero no solamente es suficiente eso, sino que es necesario que las hagan. En resumen, si lo sabes, hazlo. Si sabes cuál es la dirección del Señor, hazla. ¿Qué es el mandato del Señor? Hazlo. Porque hay una promesa detrás de eso. Y es que vamos a ser bienaventurados, dichosos. Si sabemos que el Señor está enviándonos y llamándonos a ser involucrados en su obra, para restaurar, para levantar a nuestros hermanos y exponerles la verdad de su palabra y recordárselas, entonces hágalo, hagámoslo. Porque de esta manera el Señor puede traer restauración a la vida de nuestros hermanos como cuerpo de Cristo, pero siempre fundamentados en el amor del Señor. Porque una cosa es confrontar con un corazón incorrecto a que cuando confrontamos con un corazón correcto, fundamentado en el amor de nuestro Señor, porque lo hacemos con compasión. Lo hacemos reflejando el amor del Señor a nuestros hermanos. Así que, hermanos, el Señor nos ha dado una sombra de su vida sacrificial acá en la tierra y de cómo a través de su sangre somos lavados, somos limpiados, somos purificados. Pero aquel que se resiste a ello no será justificado al no permitir al Señor ser lavado de sus pecados. Así que no rechacemos la obra sacrificial del Señor, que es la que nos limpia de todo pecado. Es la que nos redime, es la que nos hace aceptos delante de Dios. Porque es claro, aquel que se resiste a esto no tendrá ninguna relación ni compromiso con el Señor, ni con aquellos que no quieren ser limpiados por la sangre del Cordero. Y para nosotros como creyentes esto también es un ánimo, porque podemos ver la gracia de nuestro Señor a través de este acto, de cómo Él nos limpia y nos hace aceptos delante del Señor. Él entiende que no estamos exentos de pecado, pero nos llama a su trono de gracia para que podamos recibir consuelo y oportuno socorro por medio de su sangre, por medio de su verdad, para que cada día echemos mano de su gracia y de su misericordia. Así que ya no hay condenación para los que están en Cristo por esta misma razón. Ya no hay condenación para nosotros por esta misma razón, porque Él nos ha justificado y nos limpia de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Gloria a Dios. Y por último, podemos comprender de que el Señor nos llama a que como miembros de su cuerpo busquemos lavar los pies unos a otros. O lo que es igual, buscar la restauración de nuestros hermanos unos a otros, aquellos que han fallado, y a ser limpiados con un corazón de amor, de compasión. Porque al restaurarlos y limpiarlos, esto va a fortalecer el vínculo de amor y de servicio que el Señor nos ha delegado como creyentes. Y también
Esto va a fortalecer el vínculo de amor con el que el Señor nos une como cuerpo de Cristo. Y lo que es aún más importante, por medio de esto vamos a dar testimonio a otros y conocerán otros de que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos. Nos daremos a conocer a otros como discípulos del Señor por medio de su amor, del amor que tengamos el uno con el otro cuando somos restaurados, somos levantados y no mutilados. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, la cual es eficaz, la cual es poderosa. Señor, gracias por mostrarnos por medio de tu palabra este acto, Señor, del lavado de pies y lo que representa para tus discípulos y lo que ha representado para nuestras vidas actualmente. Que podemos ser limpiados por tu sangre para ser justificados, pero también podemos ser limpiados por tu sangre para ser santificados. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos a ser, Señor Jesús, miembros activos, miembros que apliquen tu palabra, Señor, para restaurar la vida de nuestros hermanos, restaurar las vidas de unos a otros, por medio de tu palabra. Para lavar los pies unos a otros, por medio de tu palabra, por medio de tu verdad. Y Señor, yo te pido que por favor derrames de tu gracia y de tu favor sobre cada uno de nosotros. Y danos corazones compasivos con tu amor para poder poner en práctica, Señor, un servicio compasivo entre nuestros hermanos. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.